se cumple la unicidad y concluimos que esa función no es derivable en el punto, siendo que sí es continua, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir entonces con algunas reglas de derivación. Con algunas reglas de derivación. Esperen un toque. Acá está. Con algunas reglas de derivación, reglas básicas, que estos son lo que ustedes en la práctica van a ver en las tablas, ¿verdad? Las tablas que ya tienen en el aula virtual, tablas de derivadas. Bueno, entonces fíjense que acá lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en la parte de este libro, le vuelvo a repetir, yo tomo, o sea, voy a seguir pero pueden leer el Rabuffetti, pueden leer el Spivak, pueden leer el Noriega, lo que ustedes quieran, en definitiva, el concepto en todos lados es el mismo, así que no hay ningún problema por eso. Entonces lo que vamos a ver nosotros acá, vamos a ver la derivada de una función, la derivada de una función constante, la derivada de una función potencial, con potencia racional, ¿sí? Con potencia racional, vamos a ver el múltiplo de una constante por una función, la derivada de la suma de dos funciones, dos o más funciones, la del seno y la del coseno, y bueno, vamos a ir completando, ¿no es cierto?, esta idea de formas para derivar, ¿no es cierto?, funciones o suma de ellas, o producto de ellos, cociente de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, el primero que, o sea, generalmente hasta el momento lo que uno sabía para hallar derivadas, ¿no es cierto?, era aplicar la definición de derivada, ¿no es cierto?, la definición de derivada. El primer teorema que vamos a ver para esta regla es la regla de la función constante. No es que acá no vamos a aplicar la definición, sino que son reglas generales que nos dice, fíjense el teorema 2.2, nos dice que la derivada de una función constante siempre va a ser cero. O sea que si nosotros tenemos que nuestra función es un número real, entonces ya tenemos que recurrir un poquitito a álgebra, ¿no es cierto?, a los tipos de funciones. Cualquier función constante, su derivada siempre va a ser cero. Entonces, esto es bastante sencillo de identificar, digamos, o de darnos cuenta por qué la verdad de este teorema, ¿no es cierto? Recordemos, en principio, que nosotros decimos que la derivada de una función en un punto, ¿qué información nos está dando? A ver, esperen un toque. La derivada de una función en un punto, ¿qué información nos está dando? Nos está dando la información, chicos, de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. O sea, es una pendiente lo que nos está dando, ¿verdad? Esa es la información que nosotros tenemos que tener en cuenta, que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, fíjense lo que me dice, que la derivada de una función constante es cero. Es decir, dice que si es un número real, entonces la derivada va a ser literalmente cero. La prueba de este teorema es bastante sencillo. Y cuando le digo que es bastante sencillo es porque es bastante sencillo. Uno dice lo siguiente: vamos a suponer que mi función de x es una constante, ¿no es cierto?, donde c es una constante real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense un poquitito que uno puede decir lo siguiente acá uno. La derivada de la función, ¿no es cierto?, en función de lo que estuvimos viendo nosotros, es el límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. ¿De quién? De f de x más delta de x, ¿sí?, menos f de x sobre el delta de x. Eso por definición. Eso es por definición. Entonces a nosotros nos queda acá que el límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, y lo que yo tengo que darme cuenta es que la imagen, ¿no es cierto?, de x más delta de x por la función es una constante, porque acá estamos diciendo que la imagen de cualquier valor de x es una constante, ¿no es cierto? Esto es para todo x real, o para todo x que pertenezca al dominio, que en definitiva es el conjunto de números reales. Y la imagen, ¿no es cierto?, de x mediante la función también es c, porque esa es la característica que tiene una función constante. En cualquier punto de su dominio, por la función siempre vamos a tener el mismo valor. Entonces acá me queda c menos c sobre delta de x, o sea que acá me queda el límite, cuando el delta de x tiende a 0, de 0 sobre delta de x, o sea que esto es el límite cuando el delta de x tiende a 0, de 0, y el límite de una constante es esa misma constante. Por lo tanto, en este caso la derivada de la función va a ser 0. Es bastante sencillo probar esto.
Y lo que uno puede hacer un análisis también, porque sabemos que la derivada significa, nos está dando una información geométrica. Supongamos que tenemos el plano, y vamos a tomar una función constante cualquiera. Una función constante cualquiera. Entonces vamos a suponer que yo tomo una función constante acá. La característica que tiene estas funciones, ¿no es cierto?, que es paralela al eje X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la derivada de la función en un punto? Vamos a suponer que mi punto C está acá. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva, pero en este caso coincide con la misma función, porque es constante. O sea, mi función de X en este caso, vamos a suponer que, bueno, ponerle X acá y acá ponerle el valor C, es igual a C, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros derivamos, ¿qué ángulo forma con el semieje positivo de X y 0? ¿Por qué? Porque es paralelo al eje X. O sea, no tiene ninguna inclinación respecto al eje X. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la derivada siempre va a ser 0 acá. O sea, que lo podemos ver desde el punto de vista analítico o también lo podemos ver desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? A este teorema, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que le digo siempre que este libro por ahí, para una primera lectura está bueno, o para iniciar el concepto está bueno, porque a continuación, fíjense, ya nos aparece el ejemplo de esta explicación de la regla de la constante, de la función constante. Fíjense que si y es igual a 7, su derivada es 0, si es 0, bueno, es 0. Acá ese texto sería ya algo en función del tiempo, o la notación, si vale menos 3, su derivada es 0. Y si acá tenemos que la función se llama k por pi al cuadrado, pi sabemos que es una constante, ¿verdad? Una constante irracional. Y si k es una constante real, vamos a suponer, también su derivada es 0. O sea que a mí no me importa lo que yo esté derivando. Si mi función es constante, yo sé que su derivada sí o sí va a ser 0, ¿verdad? Bueno, otra de las reglas que van a ser importantes para nosotros va a ser esta que ustedes están viendo acá, que es la regla de la potencia, ¿no es cierto? O sea, nos dice a nosotros que si n es un número racional, entonces fíjense la función potencial, donde la base es la variable x, ¿no es cierto? Y la potencia es este número racional. Esta es la que generalmente más se utiliza, o sea, más usada, más requerida, digamos, ¿no es cierto?, cuando derivamos funciones del tipo polinómicas, racionales, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué forma tiene la derivada? La potencia pasa a multiplicar a la base, como están viendo acá, y la nueva potencia se le resta en 1. A la nueva potencia le restamos en 1. Entonces, si nosotros, vamos a pegar acá, el binomio de Newton, ¿le suena del álgebra haber estudiado, no? ¿Se acuerdan? ¿O no estudiaron? Sí, profe. Bien, porque la prueba de este teorema, fíjense que se la hace por el desarrollo del binomio. Se la hace por el desarrollo del binomio. Traten de ver cómo lo plantea, ¿sí? Traten de analizarlo, por eso digo, si no se acordaban, por ahí yo lo explicaba, pero si se acuerdan, traten de hacer un poquitito, a ver pensar qué hizo, eso en su casa, por supuesto, ¿saben? Y después nosotros lo completamos. Si está bien, no hace falta. ¿Está bien? En cambio, si no se logró comprender lo que se hizo, bueno, yo les muestro, pero traten de encarar esta demostración. Es sencillo, pero por ahí si no nos acordamos de algo, se nos va a complicar, digamos. Pero traten de verlo eso. Bueno, y fíjense que acá, esto ya es más para su práctico, digamos, cómo uno aplica, ¿no es cierto?, esta ley, este teorema, ¿sí? En algunos casos particulares. Miren lo que sucede acá, por ejemplo. Nosotros tenemos, bueno, el caso A, este sería el más directo, ¿no es cierto?, porque tiene la forma de x a la n, ¿no es cierto? En este caso, n es 3, ¿está bien? N en este caso es 3. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá si quiero derivar la función f? O sea, si yo derivo la función f, fíjense que en este caso la ley a mí me dice que es la potencia, multiplico a la base y le resto 1 allá arriba de nuevo. O sea que esto me quedaría 3x a la 3 menos 1, ¿verdad? Eso es lo que me quedaría. Entonces, a ver. Ahí está. O sea, el 3 pasa multiplicando a la base y acá arriba le resto 1. Espera, el miércoles la puse y que me acá. 3 menos 1. ¿Estamos?
O sea que esto va a ser 3 por x al cuadrado. Y esta va a ser la forma que va a tener la derivada de esta función, ¿sí? El caso B y el caso C son exactamente iguales. Lo que pasa es que acá vamos a tener nosotros que transformar un poquitito la función, darle alguna otra forma. Y en el caso B vamos a tener que recordar nosotros que si tenemos la raíz, vamos a suponer de índice P, y la potencia, el radicando es Q, nosotros a este radical lo podemos escribir como potencia fraccionaria, o sea, como Q sobre P, ¿se acuerdan? Eso también del álgebra, y si no se acuerdan, acá está. Esto es elemental para estas cuestiones, porque aunque también nosotros podemos encontrar la derivada de un radical, pero fíjense que si nosotros lo llevamos a esta forma, en este caso va a ser x a la 1/3, ¿sí? Porque la potencia del radicando es 1 y el índice de la raíz es 3. Y si ahora fíjense que encontré la forma. Yo le encontré la forma de x a la n a esto, ¿está bien? Donde n es 1/3, que es un número racional. Entonces, si yo quiero derivar la función g, ¿a qué es igual? A 1/3 por x a la 1/3 menos 1. ¿Se dan cuenta? Es mucho más sencillo. O sea, es directo, digamos, a lo que me refiero. Entonces acá me queda 1/3 por x a la menos 2/3. Donde esto lo concluimos de la siguiente manera. Como la potencia de la variable es negativo, dejamos el 1 como numerador, el 3 que ya está como denominador, y x a la 2/3 que me queda con potencia positiva, ¿verdad? O sea que utilizando esta equivalencia, fíjense que ya podemos también aplicar esta propiedad de forma directa. Y por último, cuando tenemos la variable en el denominador, ¿está bien? O sea que para yo llevarlo a la forma de x a la n, esto me quedaría que es x a la menos 2. Pero fíjense que caí nuevamente en la forma de x a la n. ¿Por qué? Porque n, en este caso en particular, ¿quién es? Menos 2. Menos 2. Y menos 2 un racional. O sea que si yo derivo esto, me queda menos 2 que multiplica a x a la menos 2 menos 1. Como n es menos 2, yo tengo que mantener esa ley, ¿no es cierto? Entonces esto me queda menos 2 por x a la menos 3. Entonces, si yo quiero que la potencia sea positiva, me va a quedar menos 2 sobre x al cubo. Y fíjense que utilizando este mismo teorema, esta misma regla, nosotros podemos encontrar la derivada de una función potencial, pero que en ciertos casos no está tan directo como el caso A. Porque fíjense que en el caso E, en el caso C, nosotros tuvimos que hacer una transformación. Una transformación tampoco nada del otro mundo, nada extraño, ¿verdad? Pero hay que recordar esas cositas. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien. Perfecto. El tema de la ecuación de la recta tangente, yo les había dicho a ustedes que lo revisen, ¿sí? Pero esto ya, o sea, es una cuestión, por supuesto, que de análisis matemático, pero un poco más del álgebra, porque ustedes en el álgebra estudiaron, supongo yo, que la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, o la ecuación de la recta que pasa por un punto conociendo su pendiente, o etcétera, 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 ¿no es cierto? Nada más que acá nosotros le vamos a adicionar, ¿no es cierto?, la información de que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto es la derivada, ¿no es cierto? Nada más que eso. Fíjense que en este caso, a mí me dicen que la ecuación de una recta tangente. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la parábola esa cuando x es igual a menos 2. O sea, Profe, sí. perdón que lo interrumpa, pero en realidad no se llega a dar en álgebra porque esa unidad es la última y hay años en los que no se da y Está bien. Sí, a el veces año pasado. está bien, a veces uno no llega a dar. Sí, yo por eso siempre digo, tuvieron que haber dado, pero si no lo dieron, yo los cuento, porque a nosotros también nos pasa, por ahí no se llegan a la última unidad y bueno, le da mucha la culpa al profe anterior, porque a nosotros también nos pasa eso, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, si no recuerdan, yo igual les cuento, no hay problema. Si ya saben, mejor, porque les cuento no, y si no saben, yo les cuento, no pasa nada. Pero el tema de la ecuación de la recta, o sea, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos,
que pasa por dos puntos, tiene la siguiente forma, o sea, que pasa por dos puntos, vamos a suponer x1, y1, ¿sí? X2, y2, por ejemplo. Entonces, esta ecuación tiene la siguiente forma, es y menos y1, que es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esta es la forma, ¿no es cierto?, de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Pero acá hay algo bastante interesante. Si nosotros esto lo vemos, ¿no es cierto?, y esto ya le va a sonar a ustedes porque esto sí yo ya les conté. Vamos a suponer que acá nosotros tenemos un punto x1 y acá tenemos un punto x2. Supongamos que nosotros tenemos, qué sé yo, acá, ¿cierto? La imagen, acá sería el I1, y la imagen de este tendríamos acá como el I2, ¿está bien? ¿Qué información me está dando a mí este cociente que yo tengo acá? ¿Qué información me está dando? Porque este cociente es bastante interesante. Si yo lo miro bien, acá se me forma un triángulo rectángulo, donde I2 menos I1 es esto que yo tengo acá. Y el denominador x2 menos x1 es lo que yo tengo acá. Y ese cociente yo ya le había contado a ustedes que me está dando. Eso me está dando la pendiente de esa recta, ¿se acuerdan? Eso me está dando la pendiente de la recta. Entonces, esto yo lo puedo volver a escribir de la siguiente manera. O sea, de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, nosotros utilizando ese mismo modelo, podemos hablar de la ecuación de la recta, que pasa por un punto, ¿sí? Que pasa por un punto y es conocida su pendiente. Y es conocida su pendiente. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar acá? De esta misma anterior a mí me va a quedar que I menos I1 es igual a M, que es la pendiente, o sea que esto que yo le señalé acá, que le marqué acá gráficamente, que ya habíamos visto allá cuando empezamos a estudiar el concepto de derivada por definición y su interpretación geométrica, habíamos dicho que eso es la pendiente por X menos X1. O sea que esto es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Esa es la ecuación de la recta, que pasa por el punto x1 y 1 y es conocida su pendiente. Entonces, fíjense que en este caso, cuando a mí me dice encontrar la recta tangente a la gráfica de la función, esa función cuadrática, x al cuadrado, cuando x es igual a menos 2. Entonces, lo que yo tendría que hacer en primera instancia, acá, ¿qué es? ¿Qué tendría que hacer yo acá? Primero, encontrar el punto. O sea, el valor de x yo ya lo tengo. El valor de x yo ya lo tengo, que se llama menos 2. ¿Sí? Menos 2 se llama el valor de x. Entonces, lo que yo voy a hacer en primera instancia es definir quién es mi xy, el punto por donde va a pasar. Entonces, el punto, vamos a suponer xy por donde va a pasar la pendiente, es cuando x vale menos 2, e y vale ¿cuánto? F de menos 2. ¿Está bien? Porque es su imagen. O sea, que cae menos 2, y la imagen, fíjense que la forma es aquí al cuadrado. O sea, que es menos 2 al cuadrado. O sea, que esto es menos 2, 4. O sea, que ya encontré el punto. O sea, que el I1 es 4 y el X1 es menos 2. ¿Qué me estaría faltando? Encontrar la pendiente. Pero la pendiente, ¿quién es? Es la derivada de la función, ¿sí? Valuada en menos 2, ¿no es cierto? En ese punto. Por lo tanto, yo voy a derivar la función. La derivada de x al cuadrado, ¿quién es? 2x. ¿Está bien o no? Pero si ahora yo a x le doy el valor menos 2, esto me queda 2 por menos 2. O sea que es menos 4. ¿Está bien? O sea que ya encontré la pendiente. O sea, ya encontré la pendiente y encontré el punto. Por lo tanto, si nosotros vamos acá, esto me va a quedar y menos i1, que vale 4, ¿sí? Que es igual a la pendiente que recién calculamos que se llama menos 4, por x menos el valor de x1, que es menos 2. ¿Está bien? O sea que esto me queda y menos 4, que es igual menos 4 por x menos 4x. Acá me queda más 2, ¿no es cierto? Por menos 4 es menos 8, ¿sí? Y si despejamos x, me va a quedar que y es igual a menos 4x, menos 8 más 4, me queda menos 4. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Fíjense que si nosotros nos vamos al GeoGebra, vamos a sacar la información así, no tengo que estar yendo y viniendo. Y tratamos de ver esto, o sea, la función y es igual a x al cuadrado, la tangente se llama menos 4x menos 4, y el punto es menos 2, 4. Acá.
Fíjense, acá yo estoy en el GeoGebra, lo voy avisando por si no, ustedes no ven qué sé yo. Yo estoy en el GeoGebra graficando ahora la recta, la parábola. ¿Bien? Ya tengo la parábola graficada, ¿verdad? Este es x al cuadrado. Voy a determinar el punto, menos 2, 4, ¿está bien? O sea, menos 2,4. O sea, en ese punto yo tengo que calcular la pendiente de la recta tangente. Y está recontra bien porque fíjense que la recta que yo encontré tiene pendiente negativa. Y fíjense que la parábola, en este caso x al cuadrado, para los reales negativos, ¿sí? Todas sus pendientes de las rectas tangentes van a ser todo con pendientes negativas, todas. Y si ahora graficamos, miren, menos 4, x menos 4. Miren cómo remil tangentes. A ver, le podemos agrandar un poquitito más acá el eje X. Podemos ir desde, no sé, menos 6 hasta... No, qué pava que hice. Ahí está. Desde menos 6, se va un poquito mejor hasta 6 nomás. Ahí, por ejemplo. Miren cómo yo me estoy dando cuenta que la recta G, que en este caso es la tangente, a la gráfica de la función en el punto menos 2, 4. O sea que directamente nosotros podemos ver lo que yo hice analíticamente, ahora lo estoy viendo gráficamente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, entonces el tema de la recta tangente, por eso les decía, es una extensión nada más de, si se vio, no importa. Y si no se vio, a ellos les conté, tampoco es tan nuevo, digamos. Ya sé que nuevo sí, porque no lo habíamos visto antes, nada más, pero esperen un toque. A ver. Pero nosotros podemos entender, digamos, ese modelo, a eso me refiero, a eso me refiero. No es que tenemos que dar 5 días de clase para entender ese modelo, ¿sí? ¿Podría repetir lo que dijo de cuando los números eran reales negativos, a qué tendía a ser la pendiente? No, vos estás viendo acá el gráfico, ¿no es cierto? ¿Estás viendo? Sí. No, lo que digo es que la parábola, en x al cuadrado, ¿sí? Que tiene el vértice en el origen, para todos Sí. los reales, para los números reales del dominio de la gráfica de esta función x al cuadrado, siempre las pendientes de la recta tangente van a ser negativas, porque la función es decreciente. Decrece de menos infinito hasta el cero, ¿no? Ah, sí, entiendo. Y siempre que vos hables de pendientes, de rectas tangentes, para cualquier punto de su dominio que sea positivo, va a ser creciente, va a ser positiva esa pendiente. Porque esta función desde el 0 en adelante es creciente, ¿entendés? Sí. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea creciente y qué tiene que ver? Bueno, pues ya un poquito más adelante nosotros vamos a ver las aplicaciones de la derivada. Y ahí nos vamos a dar cuenta, pues quedó medio desfasado mi gráfico, pero no importa. Ahí nos vamos a dar cuenta que el signo de la primera derivada nos va a dar mucha información a nosotros. Mucha. Bien. Seguimos. A ver. Seguimos entonces. Bueno. Esta regla también es bastante interesante, que es la del múltiplo constante. La del múltiplo constante. O sea, esto me está diciendo que es un número real por una función. ¿Está bien? Un número real por una función y cómo se va a comportar la derivada en este caso. También la prueba es bastante sencilla porque se basa, digamos, en el concepto o en las propiedades que nosotros estudiamos del límite. En eso se va a basar. Pero un toque 16, 17, voy a poner acá. 16, 17. 17. O sea, lo que me está diciendo es que tenemos una función que es derivable. La hipótesis que leí bien, chicos, es bien hay que leer. Yo tengo una función que es derivable en un punto. Y C es un número real, o sea, una constante real cualquiera. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si la función es derivable y yo tengo una constante real cualquiera, el producto de la constante por la función también va a ser derivable en ese mismo punto. Y lo interesante de acá es que me dice, fíjense, esta es la otra notación de derivada, ¿se acuerdan? Como d de x, digamos. La derivada de la función respecto a la variable x me está diciendo esto. Entonces, acá dice que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función solamente. O sea que esto está recontra bueno. Porque nosotros vamos a tener a veces la derivada de una constante por una función, que quiere, aplicando este teorema, sacamos la constante y derivamos solamente la función, ¿verdad? O sea, es algo bastante útil, digamos, para nosotros.
a la hora de poder aplicar estas cosas. Y fíjense que la prueba es también bastante sencilla, digamos, porque es solamente la aplicación de un límite. A ver, nuestra f de x va a ser, en realidad vamos a llamarle, a ver, no le vamos a llamar f de x, vamos a considerarlo así como está acá, así, miren, ahí, ¿sí? La derivada de la constante por la función, Entonces yo voy a decir, mira, la constante por la función derivado. Yo voy a ocupar la notación acá, pero es lo mismo que esta, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la definición, esto es el límite cuando el delta de x tiende a 0, ¿de quién? ¿De quién va a ser acá? De la función incrementada, pero fíjense que la función incrementada en este caso está acompañada por una constante. O sea que la función incrementada yo lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Está acompañada de una constante. Menos la función sin incrementar. O sea que la forma también va a ser de la constante por f de x, porque está acompañado, ¿no es cierto?, de ese producto sobre el delta de x. Fíjense que en el numerador nosotros podemos sacar factor común c, porque en definitiva es una suma de números reales. Acuérdense que nosotros trabajamos con funciones que están definidas en un dominio real con valores reales. O sea, esto es un número real. O sea que nosotros vamos a decir el límite, cuando el delta de x tiende a 0, de la constante que multiplica a f de x más delta de x menos f de x sobre el delta de x, ¿verdad? Y también nosotros sabemos que el límite de una constante por una función, a la constante la podemos sacar fuera del límite, ¿recuerdan? Es una propiedad del límite. Es una propiedad del límite. Entonces me queda el cociente incremental dentro, ¿sí? Y por definición de derivada, el límite de ese cociente es la derivada de la función en x. Y yo como sé que existe y porque me dice que la función es derivable. Por eso le digo, las hipótesis son importantes acá. Si a mí no me hubiese dicho que la función es derivable, yo no puedo asegurar que este límite es la derivada de la función. Yo ahora sí voy a escribir lo siguiente, c por la derivada de la función en el punto, ¿por qué? Porque la hipótesis me dice que la función es derivable. Entonces, ¿qué logramos acá nosotros? Decir que la constante por la función, o sea, la derivada de la constante por la función no es ni más ni menos que la constante por la derivada de la función. Esa es una regla bastante útil va a ser para nosotros, ¿sí? Cualquier cosita ustedes me preguntan si no se comprende. Y bueno, y fíjense que acá también hay un montón de ejemplos, digamos, para este caso. Entonces yo voy a agarrar los dos primeros, nada más que eso. Los otros revísenlo ustedes, bueno, revísenlo porque están buenos estos ejemplos. Igual en la práctica van a ver un montón de estas cosas, pero por ahí si quieren afinar un poquito más su puntería, vengan para estos lados que... Fíjense acá, por ejemplo. Nosotros tenemos la función y igual a 2 sobre x. Entonces, yo esto lo puedo escribir como 2 por x a la menos 1 si quiero. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo la función, fíjense que es la constante por la función derivado. ¿Está bien? Esa es la forma que tiene. Pero según el teorema que nosotros acabamos de ver, esto es lo mismo que decir, saco la constante afuera y derivo solamente la función. O sea, yo estoy desgranando el problema, ¿no es cierto?, para atacar lo que me importa, digamos, no atacar cuestiones que a mí no me están interesando. Entonces, la constante está afuera. Y esto es la derivada de la potencia, de la función potencial que vimos anteriormente. O sea que va a ser el menos 1 que multiplica x elevado a la menos 2. ¿Está bien? O sea que esto no es ni más ni menos que 2 por menos 1 menos 2, x al cuadrado. Y ahí encontramos la derivada. Fíjense, encontramos la derivada utilizando una propiedad, un teorema, visto anteriormente, ¿no es cierto? Aplicando este último que acabamos de ver, que es sacar la constante fuera del alcance de la derivada. ¿Por qué? Porque el teorema me dice que yo puedo hacer eso. Fíjense en este caso que si yo quiero derivar esta función f de t, esto es el 4/5 por t al cuadrado derivado. O sea que esto es 4/5 por la derivada de t al cuadrado. O sea que el 4/5 ya está afuera, ya apliqué el teorema. O sea que 4/5 y si derivamos t al cuadrado es 2t elevado a la 1, ¿no es cierto? Porque 2 menos 1 es 1. O sea que esto me queda 4 por 2, 8/5 por t. Y ahí encontramos la derivada. O sea que es un caso, yo estoy aplicando directamente el teorema, no el del múltiplo número de constantes, sino el de la función potencial. O sea, como yo lo puedo ver como una extensión del teorema anterior. Como una extensión lo puedo ver. Acá hay otro ejemplo donde hay que hacer transformaciones que tienen que hacerlas y tenemos que saber esas transformaciones, ¿verdad? Pero fíjense que
el C y el D se transforman aplicando la equivalencia esta que yo les contaba hoy a ustedes, ¿sí? De la notación, ¿cómo es? Radical a la equivalencia de potencia fraccionaria, pero ella sale, ¿está bien? Bien, bien. Fíjense que acá también hay un montón de otros ejemplos, donde está la función original, le llama, cómo la reescribe. O sea, la reescribe ¿para qué? Para llevarla a la forma de una constante por la función potencial, x a la n, y deriva. O sea, deja la constante fuera y deriva solamente la función y llega a la forma final de la derivada. O sea, por eso yo le digo que este está bueno, este libro, porque te va mostrando paso a paso cómo hacer. De todos modos, hay algunas cosas que no la escribe, pero porque son bastante elementales a consideración del libro. Por ahí cuando uno está recordando estas cosas, es necesario escribirlo todo y, bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya está. Punto. Bueno, la regla de la suma y diferencia, yo lo diría solamente la suma de la derivada. ¿Por qué? Porque al ser f y g números reales, esto puede ser literalmente que los dos tengan positivo, o uno positivo, otro negativo, o los dos negativos, etcétera, etcétera, la combinación entre ellos, ¿verdad? Así que yo le diría, ¿no es cierto?, la derivada es una suma. No haría la diferencia con bueno, vale la redundancia, la diferencia. Pero no está mal lo que dice, no está mal. Y este caso también es importante ver la hipótesis, como yo le digo, chicos. ¿Por qué? Porque acá lo que nos está diciendo nosotros es que la derivada de la suma de dos funciones derivables f y g, ahí está, eso es lo que acabo de decir, es importante. La derivada de dos funciones derivables. La derivada de dos funciones, o sea, la derivada de una suma de dos funciones derivables. ¿Qué estamos diciendo acá? Que f y g son derivables ya por separado. F y g son derivables cada uno independientemente en el mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de una suma es la suma de la derivada, eso es lo que me está diciendo. Yo lo tengo escrito acá. Cuando yo derivo la suma de dos funciones derivables, va a ser lo mismo que la suma de sus derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser la suma de sus derivadas. Entonces, esto es bastante interesante, digamos, porque el tema, fíjense que el de la prueba, ¿qué pasa con este caso, con la prueba? No presenta alguna dificultad extrema, ¿no es cierto?, o muy distinta respecto a lo que nosotros ya escribimos anteriormente. ¿Por qué? Vieron, como dice, en una demostración de la regla, o sea, que es análogo a lo que uno ya pudo haber visto anteriormente. Yo les planteo el inicio de la demostración, después ustedes van a seguirlo, ¿verdad? Porque es una consecuencia de las propiedades del límite. Después, de todos modos, si no sale, yo le revisamos todo de nuevo, pero fíjense que con las indicaciones, y ahí en el libro también está, esto yo creo que saldría sin ningún tipo de problema. Creo, ¿no es cierto? Si hay un inconveniente, después lo revisamos. Fíjense que nosotros podemos decir que, por definición, esto es límite, nada que como le escribí límite, pero no importa. Cuando el delta x tiende a 0, y acá voy a poner la función incrementada. Pero ¿qué forma tiene la función ahora? Tiene la forma de f más g. Esa es mi función, ¿está bien? Esa es mi función. O sea que la forma incrementada, ¿quién va a ser? F de x más delta de x más g de x más delta de x. Esa va a ser la función incrementada, ¿verdad? Menos la función sin incrementar. ¿Y ahí quién es? Literalmente lo que yo tengo escrito acá adentro. F de x más g de x. Literalmente eso. ¿Sobre quién? Sobre el incremento de la variable independiente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá, chicos? En el numerador podemos suprimir paréntesis, asociar convenientemente. Fíjense que como son números reales, yo puedo hacer todo eso. O sea, este asocio con el negativo de este, ¿sí? Este asocio con el opuesto de este, porque está el signo menos adelante. Distribuimos el delta de x. El límite es una suma, la suma de los límites, siempre y cuando los límites por separado existan, y van a existir. ¿Por qué? Porque el límite por separado de cada uno de estos cocientes es o la derivada de la función f, que yo sé que es derivable, o la derivada de la función g, que es derivable. Y ahí se terminó la demostración, ¿verdad? Pero fíjense que escribirlo por ahí es bastante sencillo. Lo que nosotros tenemos que lograr es
que en esta escritura nosotros vamos a justificar todo lo que estamos diciendo. Cada igual, ¿por qué yo escribo esto es igual a lo otro? Yo tengo que justificar. Y eso es un buen parámetro para darnos cuenta si nosotros estamos entendiendo lo que estudiamos, ¿verdad? Bueno, acá le siguen ustedes, ¿sí? Cualquier cosa, después, ¿no es cierto? Vemos si no se entendió, no se dieron cuenta porque eso, no, listo, yo les muestro. Pero traten de enfrentarse con el problema, ¿verdad? Traten de enfrentarse. 18. Les vuelvo a repetir. También estas demostraciones, ustedes agarran el Raufet y están, si agarran el Noriega están, ¿sí? O sea, son demostraciones que están en los libros que yo les recomendé, ¿sí? No es que es difícil encontrar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Se encuentran al toque. Y bueno, y fíjense que acá hay está ¿cómo es? Una aplicación, digamos, de este teorema. A ver, yo voy a agarrar, que es el primero, esta función. Fíjense lo bueno, digamos, de este teorema, porque a mí me dice que la función f de x, en este caso, está expresada en una función polinómica, donde tiene 3 términos en este caso, ¿no es cierto? Entonces yo quiero derivar esta función. Si yo quiero derivar esta función, voy a tener que, puedo recurrir a este último teorema que vimos, porque yo digo, mira, la derivada de la función f, ¿a qué es igual? La función se llama x al cubo menos 4x más 5, y voy a derivar esto. Pero ahora a mí me dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces yo voy a aplicar eso acá. Y me va a quedar, mira, x al cubo derivado más menos 4x derivado más el 5 derivado, ¿ok? Bueno, ¿cómo derivamos de x al cubo? Esto es 3x al cuadrado, ¿sí? Por la de la función potencial. ¿Cómo derivamos menos 4x? Bueno, el menos 4 sale como constante y derivo solamente la x. Ahí estoy aplicando el teorema de una constante por la función. Y el tercer término es 0. ¿Por qué? Porque el 5 es una constante. Estoy aplicando la primera regla que vimos, que la derivada de una constante es 0. Entonces acá ya está, porque esto me queda 3x al cuadrado, la derivada de x es 1, 1 por menos 4 es menos 4, y fíjense cómo encontré su derivada. O sea, tengo una función, en este caso, una función polinómica, que consta de 3 términos. Entonces, ¿qué hice yo? Ataqué cada término por separado. ¿Por qué? Y porque yo sé que la derivada de una suma, la suma es la derivada. Y en este caso, por la forma que tienen cada uno de los términos, van a ser derivables, ¿no es cierto? Y en cada uno de los términos se me presentó un caso distinto. ¿Por qué? Porque en el primer término es solamente x la forma del x a la n. En el segundo término me queda una constante por x a la n, que en este caso el n es 1. Y en el tercer término me queda la derivada de una constante. O sea que acá está bastante completo en función a los teoremas que vimos en el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí, profesor. Bien, me alegro. Me alegro. Sigamos entonces. Estas dos derivadas están buenas, digamos, ¿cómo es? Basándonos en estos límites famosos, digamos, ¿no es cierto? Que el seno, generalmente uno lo ve como, o pueden aparecer como el seno de x sobre x, cuando x tiende a 0 es 1, ¿verdad? O también, a ver, voy a escribir un poquitito acá, porque eso se lo puedo escribir de una forma un poquito más general, que también funciona, digamos. Vieron que acá dice que uno se puede basar en esto, el límite del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, esto es igual a 1. Pero esto se puede extender, ¿sí? Siempre que nosotros digamos, el seno de, perdón, el límite del seno de a por x sobre a por x, cuando x tiende a 0, esto también es 1, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que ver acá es que el argumento del seno tiende a 0 con la misma velocidad, o sea, tienen que ser los mismos que el denominador. Entonces, este cociente va a tender a 1 cuando el argumento del seno y el denominador, que tienen que ser los mismos, tienden a 0 con la misma velocidad. Fíjense que es lo mismo que pasa acá, pero esto se puede extender tranquilamente a un caso donde hace una constante, por supuesto. Hace una constante real distinta de 0.
una constante distinta de 0. Porque si es 0, ¿qué pasa? Hay que tener una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, basándonos, y bueno, esta es la equivalencia. Esta es la equivalencia. 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0, o nx lo mismo, o ax va a ir a 0. Entonces, a nosotros lo que nos va a llevar de la mano, ¿no es cierto?, a estas derivadas de estas dos funciones trigonométricas. La derivada de la función seno y la derivada de la función coseno, ¿verdad? Acá está bueno porque la derivada del seno me relaciona con el coseno y la derivada del coseno me relaciona con el seno con su signo opuesto, ¿verdad? Y la prueba de esto, bueno, esto sí ya tampoco no tengo ni idea si ustedes vieron el seno de la suma de dos ángulos, cosas de ese tipo. No sé si se acuerdan de esas identidades o no. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Que acá está, literalmente está acá, el seno de la suma de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. No sé si se acuerdan de eso o vieron o nunca en su vida vieron eso. Me parece que no, pero... ¿No les suena? Ah, bueno, está bien. Está bien. Bueno. Sí, porque esto sale fíjense, de una forma no muy difícil, digamos. No muy difícil. Pero hay que tener en cuenta estas... No, qué pueda que es. Hay que tener en cuenta estas identidades, ¿no es cierto? No pasa nada, digamos, porque o sea, si están en cualquier tabla de identidades trigonométricas, qué sé yo, ¿verdad? Esto siempre está presente, digamos, es algo que está al alcance, digamos, nuestro, digamos. Fíjense, acá demuestra solamente, o sea, hace la prueba del seno, hace la prueba del seno. Y la idea, bueno, yo les dejo ahí, ¿Cuál es la idea? Acá lo que se ocupa es esto, miren. A ver, lo que de acá a acá lo que hace es el seno, vamos a suponer de x más y, ¿no es cierto? Es el seno de x por el coseno de y más el seno. Bueno, nada que lo creí. Quise escribir coseno, dije seno y me salió cualquier cosa. O sea, es la combinación entre ellos. El seno de x por el coseno de y, ¿está bien? Más el seno de y por el coseno de x. Y eso es lo que hace, fíjense. Seno de x por coseno de delta de x más, y ahora la combinación entre ellos. Después el menos seno queda como está y el delta de x queda como está. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Ahora, a continuación, ¿qué va a pasar de acá a acá? De acá a acá, yo lo voy diciendo lo que va haciendo y después ustedes revisen la prueba, ¿verdad? Pero lo que hace acá, saca factor común seno de x. O sea, factor común seno de x. Eso es lo que hace. Porque miren, un poquitito. Nosotros acá tenemos seno y acá tenemos seno de nuevo, seno de x, acá está, ¿verdad? Entonces, si sacamos factor, fíjense que el que yo le marqué con rojo queda. El coseno de x por el seno del de x queda acá, ¿está bien? Y si sacamos en el naranja factor común seno de x, ¿qué me va a quedar? Acá me queda, bueno, saca menos con el negativo, le saca, porque fue astuto el libro. Acá me queda 1 menos coseno de delta de x, ¿estamos de acuerdo? Ahí saqué el menos seno. El delta de x sigue siendo el mismo. O sea que todo lo naranja arriba, al sacar factor común, se me transformó en esto. ¿Qué pasa ahora? Se aplica la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma. Eso es lo que... Fíjense que coseno de x, seno de x, dividido delta de x y ya lo asocia. Porque miren, esto me quedaría coseno de x por el seno delta de x sobre delta de x. Pero yo puedo asociar convenientemente, ¿no es cierto? O sea que esto me queda de esta manera. ¿Sí o no? Me puede quedar de esa manera, es un producto. O sea, eso es lo que se hace ahí, en este paso, acá. Eso se hace ahí. Y del otro lado pasa lo mismo, porque si yo distribuyo, del otro lado que me queda seno de x por 1 menos coseno de delta de x, todo esto sobre delta de x. Entonces yo lo puedo asociar convenientemente. O sea que esto me queda seno de x por ¿quién? Por 1 menos coseno de delta de x sobre delta de x. O sea, asociamos convenientemente. Eso es lo que se hace acá. Bueno, y aplicamos límite. De acá, aplicamos límite. Bueno, pero fíjense una cosita, chicos. Que lo que voy a aplicar acá es... el que va a cero es el delta de x.
Por lo tanto, en esta parte, lo que yo estoy por decir que es el límite de una constante, porque fíjense que el coseno de x no depende del delta de x, ¿está bien? O sea que ahí lo tengo que ver como una constante. El límite de una constante por una función, ¿a qué es igual? A la constante por el límite de la función. Esa es una propiedad que nosotros ya hemos visto, ¿se acuerdan? Antes de llegar a eso, ¿qué hicimos? El límite de una suma es la suma de los límites. ¿Vieron? Eso es lo que el libro por ahí obvia, pero no es tan grave que haga esto, porque o sea, uno se puede dar cuenta acá. El límite de una suma, la suma de los límites. Cuando atacamos el primer término, aplico la propiedad del límite, de una constante por una función. Y lo mismo en el segundo, chicos. El límite de todo este segundo término, fíjense que el seno de x lo veo como una constante. ¿Por qué? Porque no depende del delta de x. Entonces, la constante, fíjense que este viene acá, o este venía acá, por el límite de la función. ¿Sí o no? Y bueno, ya está. Porque ahora nosotros decimos, aplicando las dos relaciones esas que yo les presenté anteriormente, el seno de delta de x sobre delta de x, cuando el delta de x tiende a 0, todo esto es 1. Y este habíamos dicho que es 0. Por lo tanto, todo esto es igual a 0, y el coseno de x por 1 el coseno de x. Por lo tanto, estamos diciendo que la derivada del seno de x no es ni más ni menos que el coseno de x. ¿Sí? Pero fíjense que la prueba, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué es lo que nos puede frenar a nosotros? El seno de la suma de dos ángulos. Porque lo demás, fíjense que ya es asociar números reales, aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto de la suma. O sea, son cositas de ese tipo, ¿verdad? O sea, no es difícil, pero hay que saber. Hay que recordar esas propiedades. O recordar, o bueno, si nunca la vimos, agarrar ya, ¿no es cierto?, un cuadernito y empezar a anotar estas cositas que van a ser necesarias. ¿Estamos de acuerdo? La del coseno es muy parecida. ¿Sí? Muy parecida a la del coseno. Traten de seguir esta misma idea. En este caso no va a ser el seno de una suma, va a ser el coseno de una suma ahora. Pero traten de escribirlo y fíjense que va a salir. Busquen la identidad nomás, que es el coseno de la suma, a que es igual. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta o no? No, profe. Bueno. Seguimos entonces. Seguimos. Bien. Y acá también en el ejemplo 8, fíjense que me habla de derivadas que contienen senos y cosenos. Pero fíjense, chicos, que acá nosotros ya a medida que se va presentando alguna nueva regla de derivación, nosotros podemos ya pensarlas en conjunto. Porque fíjense lo que pasa en el primer caso. Tenemos 2 por el seno de x. Si nosotros queremos derivar eso, el 2 es una constante y el seno de x es una función de x, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar la regla de la constante por una función, porque eso es lo que se hace en el caso A. El 2 lo dejamos fuera y derivamos el seno, que es el coseno. Por lo tanto, me queda 2 coseno de x. O sea que todas las reglas nosotros las viste anteriormente que cumplen, o sea que las hipótesis se van cumpliendo, nosotros podemos seguir utilizando sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Fíjense en el ejemplo B, seno de x sobre 2. Lo escribimos como 1/2 por el seno de x. ¿Por qué lo escribimos de esa forma? Para que tenga la forma de una constante por una función. Y la derivada del seno es coseno, o sea que me queda 1/2 por el coseno. ¿Sí? Y cosas de ese tipo. ¿Sí? Bien. ¿Qué razón de cambio no? Vamos... No, esto de los no, pues esto ya es más físico. Bueno, acá hay muchos, en la sección de 2 hay muchos ejercicios muy sencillos. Fíjense la cantidad de ejercicios que hay. Usar la regla de derivabilidad para calcular la derivada de una función. Acá es la constante. Acá es la constante. Acá es la potencial, porque la puedo escribir. O sea, 7, 8, 9, 10 es la potencial directa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 es la derivada de una suma de funciones. También
en cada uno de los términos se van a ver involucrada la constante por una función. O sea que en todo hay ejercicios muy sencillos y que se pueden hacer, ¿no es cierto?, viendo los ejemplos que presentó en cada caso este libro, ¿verdad? Este libro. O sea que como vieron que generalmente uno siempre pide ejercicios alternativos para resolver, bueno, acá tenemos una cantidad. Acá tenemos una cantidad. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Presentamos la derivada de una constante, la derivada de una función constante, perdón, de una constante por una función, ¿sí? ¿Qué más? La de la suma de funciones, la del seno, la del coseno, y nos estaría faltando, para completar esta idea, la derivada del producto de dos funciones derivables y la derivada del cociente de dos funciones derivables, ¿sí? La del producto y la del cociente. Bueno. A ver, ¿dónde me queda acá? ¿Sí? Entonces, este es como ir completando, ¿no es cierto?, el tema de las derivadas respecto a estas operaciones, chicos. Por eso dice que en la sección anterior nosotros vimos que la derivada de una suma de dos funciones es simplemente la suma de sus derivadas. Bueno, aunque uno quiera pensar que en el producto es lo mismo, no va a pasar así. O sea, la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. Por eso fíjense lo que me dice esta regla del producto. Que el producto de dos funciones derivables, f y g, o sea, ¿cuál es la hipótesis? Nuevamente la misma que antes. Yo tengo una función f y tengo una función g. Ambas son derivables en un punto. Entonces, si yo agarro estas dos funciones que son derivables en un punto, realizo el producto de ellas dos, su producto también va a ser derivable, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma, en este caso, del producto? Esta que tenemos acá, chicos. Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. O como quieran, porque acuérdense que en definitiva son números reales y lo puedo permutar, hacer lo que quiero, ¿verdad? Pero la idea es que la cantidad de funciones que yo tenga acá adentro, porque esto se extiende a 3 funciones, 4 la que yo necesito, no importa, o cómo se me presente el caso. La cantidad de funciones me van a decir la cantidad de términos que yo tengo. Si yo tengo 2 funciones en el producto, voy a tener 2 términos. ¿Por qué? Porque tiene que ser la combinación, siempre es una derivada por las otras sin derivar, ¿entienden? Eso es lo que va a suceder acá. Eso es lo que va a suceder. El tema de la prueba, vieron que dice acá, algunas demostraciones matemáticas, como en el caso de la regla de la suma, son directas. Sí, porque ahí era el límite de una suma, el límite de una suma, la suma de los límites. Dice, otras requieren pasos, bueno, yo no sé si diría paso inteligente, ¿no? En realidad son artificios, digamos, matemáticos, se van utilizando, pero bueno. Pasos inteligentes cuyo motivo puede resultar imperceptible para el lector, dice. Esta demostración presenta uno de estos pasos. Sumar y restar una misma cantidad, la cual se muestra en distinto color. Esto es lo que, a ver, nosotros, por eso yo les repetía desde un principio. Todo esto son números reales. Y nosotros sabemos que los números reales, con la suma del producto, tienen una estructura de cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cada número real, con la operación suma, tiene su opuesto, ¿no es cierto? Y si yo sumo un número real y su opuesto, me da el 0. ¿Y el 0 quién es? El neutro para la suma. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que un número real sumándole 0 me devuelve ese mismo número real. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros planteamos la derivada de un producto, planteamos por definición de derivada. O sea, la función incrementada, ¿quién sería? F de x más delta de x por g de x más delta de x. Menos la función sin incrementar, que sería literalmente la que yo estoy por derivar. Sobre el incremento de la variable independiente. Bueno, ¿qué se hace acá? Se suma y se resta este producto de funciones. Por eso ahí se lo pone con distinto color. ¿Sí? O sea, incrementamos la función f y no incrementamos la función g. Sumamos y restamos. ¿Y ahí qué vamos haciendo? Asociando convenientemente. Eso es lo que hacemos. Sacando factor común. Miren que si nosotros sacamos factor común acá, entre los dos primeros términos, sacamos factor común la f de x más delta de x, ¿qué sobrevive? La función g incrementada menos la función g sin incrementar. Y fíjense que ya distribuí el delta de x. Ya distribuí el delta de x. ¿Qué pasa en la otra parte? Acá. Sacamos factor común g de x. ¿Quién sobrevive? La función f incrementada menos la función f sin incrementar. Y como yo ya distribuí el delta de x y lo asocié convenientemente, me quedó de esta forma. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer ahora? El límite de una suma, la suma de los límites. Fíjense cómo son importantes las propiedades. A eso es a lo que yo me refiero
Los pasos estos son sencillos, son sencillos porque fíjense que es sacar factor común, aplicar la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma, pero yo tengo que saber, poder justificar qué pasa en cada uno de los pasos, ¿verdad? Y, en definitiva, ¿qué me va a quedar acá? El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué? Estoy aplicando una propiedad del límite donde se supone que nosotros estamos diciendo que esos límites por separado existen, porque eso es lo que me dice la propiedad del límite. Entonces, si nosotros aplicamos el límite cuando el delta x tiende a 0, en este primer factor sobrevive solamente la f de x. En este segundo factor, ¿quién es el límite de este cociente? La derivada de la función g respecto de x, porque a mí me dijo que la función g es derivable. Y esta es la definición de derivada. Por lo tanto, queda g' de x. El límite de una constante es la constante, porque en este caso, como el argumento de g no depende del delta x, se comporta como constante. Por eso viene como está acá. Y el límite de este cociente incremental es la derivada de la función f en el punto de x. ¿Por qué? Porque en la hipótesis me dice que la función f también es derivable, y esto no es ni más ni menos que la derivada, la definición de derivada, ¿no es cierto?, mediante el límite de un cociente incremental. ¿Está bien o no? ¿Sí? O sea, lo nuevo en este caso que es sumar y restar este producto de funciones que está entre color acá. Eso es lo que hay que hacer. Nada más ni nada menos, porque después se asocia, se distribuye y se aplican propiedades de los límites, ¿verdad? Acá está lo que yo les decía hoy, que esta regla, chicos, se puede extender ¿a dónde? A productos de 3, 4, 5, 6 funciones, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero cuando tenemos 3 funciones, vamos a tener 3 términos. ¿Se acuerdan? Yo les dije hoy, la cantidad de términos que va a tener mi desarrollo viene de la mano con la cantidad de funciones que están en el producto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en cada uno de los términos? En cada uno de los términos va a aparecer una y solo una función derivada. Fíjense que en el primero aparece la derivada de f, g y h sin derivar. En la segunda ya f no puede aparecer derivado, o sea que va a aparecer g derivado y f y h sin derivar. Y en la tercera, las dos primeras sin derivar por la tercera derivada. Y ya está, se terminó. Si tengo 4 funciones en el producto, voy a tener 4 términos, ¿sí? Donde en el primer término va a estar la primera función derivada, en el segundo va a estar la segunda, en el tercero la tercera, y en el cuarto la cuarta, ¿tá? Y todas las demás sin derivar, por supuesto. Fíjense que a mí me dice acá encontrar la derivada de la función h, por ejemplo, como caso particular o como aplicación, ¿no es cierto?, de esta regla. A ver, aplicación de la regla del producto. Acá. Aplicación de la regla del producto. Encontrar la derivada de esta función h. Yo acá tengo el producto de dos funciones, ¿no es cierto? Una función mía es 3x menos 2x al cuadrado y otra función es 5 más 4x. ¿Está bien? Si yo quiero derivar esta función h, esto es la derivada de la primera función, ¿sí?, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, ¿sí? Ahí apliqué la regla del producto, ¿sí o no? Y fíjense que ahora en este primer factor derivado yo tengo la derivada de una suma. Por lo tanto voy a aplicar el teorema que vimos, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Yo voy a quedar 3x derivado más menos 2x al cuadrado derivado por 5 más 4x, ¿sí? Más 3x menos 2x al cuadrado, y acá aplico lo mismo. La derivada de la constante más 4x derivado. Esto después no hace falta que ustedes lo hagan así paso a paso, como yo les estoy diciendo, lo puedo hacer más rápido directamente. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 3, la derivada de 3 por x es el 3 por la derivada de x, que es 1. Fíjense, ya apliqué la constante por una función. Acá es lo mismo. El menos 2 queda como constante. ¿Y cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. ¿Sí? Fíjense qué sencillo sale. Este queda como está. Este queda como está. ¿Sí? Y ahora hacemos lo mismo acá. La derivada de 5 es 0 porque es una constante. Acá saco la constante afuera y derivo solamente x, que es 1. Y medio que ya está. Vamos un poquitito más abajo si me da. Casi me da. Entonces esto me queda 3 menos 4x por 5 más 4x más
0 más 4 es 4 por 3x menos 2x al cuadrado. Y ahí derivamos. Ahora lo que uno puede hacer si quiere aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sumar términos semejantes y ese tipo de cosas y, bueno, y darle una forma polinómica. Porque fíjense que el libro, yo supongo que, ¿vieron? Le dio esa forma que está ahí. Le dio esa forma. Pero eso ya es aplicar propiedad distributiva y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? O sea, nada más que eso. O sea, que acá complétenlo ustedes ahora, que es 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 4 por 5, menos 20x, menos 16x cuadrado, y bueno, y sumamos los términos semejantes y demás, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, gente? ¿Alguna pregunta? 18. No, profe. 18. 18. Este es 19. Bien. Bien. Bueno, acá hay otra también aplicación del producto. O sea, 3x cuadrado por el seno de x, ¿sí? Donde 3 es una constante, o saco la constante afuera y me queda x cuadrado por seno de x. O sea, también fíjense que hay ejercicios resueltos acá. Donde hay un producto, literalmente hablando, o hay una suma, donde en cada uno de los términos hay un producto también. O hay un producto, hay una constante por una función. O sea, que hay ejemplos para variados, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver los distintos casos, ¿no es cierto?, cómo se pueden ir presentando en cuestiones prácticas, ¿no es cierto? En cuestiones prácticas. Así que hagan estos ejercicios que están buenos, en definitiva. Y vamos a ver ahora la regla del cociente. O sea, ya vimos la de la suma, vimos la del producto, vimos la de la constante por una función, la de la constante, la de la función potencial, y nos quedaría antes de llegar a la derivada de una función compuesta, la regla del cociente. La regla del cociente, fíjense que esta va a ser la forma que tiene. Lo que hay que pedir, o sea, la hipótesis que me pide esta regla, ¿cuál es? Primero y principal, que la función f y la función g sean derivables. Por eso me dice el cociente entre las funciones f y g de dos funciones derivables, f y g, pues eso, me está diciendo de dos funciones derivables. O sea, ya por separada son derivables, también va a ser derivable siempre y cuando el denominador nunca se anule, chicos. ¿Por qué? Porque la forma, o sea, primero y principal, yo lo que tengo que pedir acá es que g de x nunca sea cero. Eso ya desde el vamos, porque si está como denominador, yo eso tengo que pedir, porque si, acuérdense que si x, g de x es 0, voy a tener algo dividido por 0 y ahí eso no está definido, ¿está bien? Pero fíjense que no solamente el cociente en lo que yo voy a derivar, g está como denominador, sino en la forma de la derivada. Porque la derivada de un cociente es un cociente también. ¿El numerador quién es? Fíjense que la relación es parecida a la del producto, porque es una suma. En este caso aparece el símbolo de la resta, una suma algebraica, ¿verdad? Donde tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, y después tenemos el primero por la derivada del segundo, pero en vez de tener una suma, como teníamos en el producto, tenemos una diferencia, ¿está bien? Y eso forma parte del numerador. ¿Y el denominador quién es? El cuadrado del denominador, o sea, el cuadrado de g de x. Fíjense que ahí al lado está la condición de que g de x tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? O sea, eso me está pidiendo, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, yo lo que le voy a pedir a ustedes es que traten de resolver este ejemplo 4, a ver. Sin mirar, por supuesto. Sin mirar lo que hizo acá. Hagan el ejemplo 4 y a ver si lo resuelven. 2 o 3 minutos, a ver, ocúpenlo de su tiempo.
Perdón, profe, me había ido al baño. ¿Qué tenemos que resolver? Y el ejemplo 4 que le dije acá, el ejemplo 4 el de la página 121, que vos estás viendo acá o no. Sí, 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 sí. Ah, Está. bueno, ese. Pará, ese. ¿Y sale chico o no? ¿Sale o quieren que lo hagamos? ¿Podemos hacerlo, profe, por favor? Ningún problema. Ningún problema. Bueno. Esta es la 19. Fíjense que acá, o sea, yo no tengo que perder de vista, ¿no es cierto?, la forma
que tiene la derivada de un cociente. Ese no tengo que perder la vista porque, en definitiva, eso es esa es mi guía, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos estoy obviando el poner el X no va acá porque es para ver la estructura, ¿verdad? Esto es la derivada de f por g sin derivar menos f por la derivada de g derivado, la derivada de g derivada, ¿sabes lo que es? La derivada de g, perdón, sobre el cuadrado de la función g. Esa es mi estructura, ¿está bien? Ustedes tienen la tabla ya a mano, ¿no? La tabla de derivadas. Ahí en el... Estos días se subió al aula virtual 1, si no, yo ya le había dicho también que vayan buscando alguna. Bueno, esto tiene... En la tabla está esto. En la tabla está esto. Entonces, mira, yo tengo que ver acá es cuando yo derivo la función, esto es 5x menos 2 sobre x al cuadrado más 1 derivado. Entonces, en este caso en particular, vamos a suponer que esta sería mi función f, la que yo utilizo acá, ¿se dan cuenta? Y la del denominador es mi función g, la que yo utilizo acá y utilizo acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo aplico la regla del cociente, ¿esto qué es? Esto es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. ¿Estamos? Fíjense que ahí escribí esto. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sobre quién? El denominador al cuadrado. Ahí yo apliqué la regla. ¿Sí? Derivé el numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el cuadrado del denominador. Entonces, ¿qué me queda acá? Y bueno, y fíjense que acá mi objetivo va a ser trabajar acá y trabajar acá, porque eso es lo que yo tengo que hacer en una primera instancia, derivar esas cosas. Pero fíjense que acá yo puedo aplicar también como cálculo auxiliar, si ustedes quieren, que esto, si lo quieren ir haciendo, lo hacen, si no, lo hacen como auxiliar, no hay problema. Fíjense que yo tengo 5x menos 2 derivado, pero esto es la derivada de una suma, ¿sí? ¿Sí? Pero, y esto también que es la constante por la derivada de una función, más esta es la derivada de una constante que es el 0. O sea que esto me queda 5 nomás, porque la derivada de x es 1. O sea, fíjense la cantidad de cosas que yo puedo ir haciendo. O sea que la derivada de todo esto es 5. Por x cuadrado más 1 sin derivar. ¿Sí? Menos 5x menos 2 sin derivar, porque eso no está derivado. Por, bueno, venimos acá al lado. X al cuadrado más 1 derivado. Esto es la derivada de una suma, la suma de las derivadas nuevamente. ¿Se dan cuenta? La derivada de x al cuadrado de 2x más 0. O sea que esto es 2x. O sea que esto derivado se llama 2x. Y acá me queda el cuadrado del denominador. Este no lo resuelvan, a no ser que sea necesario. Y va a ser necesario a medida que ustedes vayan resolviendo ejercicios se van dando cuenta, ¿verdad? Pero en principio, generalmente hay que dejarlo en la forma irreducible, factorizada, y eso está acá. Bueno, fíjense que en ambos términos yo puedo aplicar la propiedad distributiva. 5x cuadrado más 5, menos 10x cuadrado, ¿sí? Apliqué la propiedad distributiva. Acá me queda más 4x, ¿sí? Sobre el cuadrado del denominador. ¿Está bien? Llevo un poquito más abajo esto. Profe, Eu. ¿le puedo que en el cálculo auxiliar, cuando Sí. puso 5 por x, abajo puso 5 y lo que está, el palito que está al lado, ¿qué es? Derivado, derivado. Ahí, Ah, ah, por eso apliqué la regla de la constante por una función, o sea, la derivada. no, abajo, el palito de que está abajo, ¿Acá? ¿O acá? ahí abajo. ¿Acá es un 5? Es así, ahí hay un palito No, al lado. yo le cierro, sí. Para... Ah, Yo le cierro, onda, ah, que hasta bueno, ahí llegaste. perdón, disculpe, no No, no pasa entendí. nada. No, yo le cierro ahí, onda, hasta ahí llegaste, eso te quería mostrar. Prendele la luz y... Eso es lo que te estoy mostrando, que hasta ahí llegaste, ¿entendés? Sí, entendí. Gracias, Bien, profe. no, de nada. Entonces, fíjate que en el numerador, ¿qué te queda ahora? 5x cuadrado, que no es semejante con nadie. Que no es semejante con nadie. Los x son semejantes a menos 10, más 4 es menos 6, más 5. Sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahí yo cierro, ahí, ¿viste?
Y esa es la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasó acá. ¿Sí? Eso es lo que pasó acá. En los prácticos, ¿ya llegaron a estas derivadas o no? ¿O esta semana recién van a llegar? No, todavía no llegamos, profe. En mi Ok. caso, en mi grupo no todavía. ¿Los demás? La profesora Ferrarini dijo que prefiere que tengamos la tabla de derivadas a mano antes de empezar. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón porque la tablita esa, tenemos que saber ocupar la tabla. El que no buscó todavía en el aula virtual está, desde el viernes o el jueves, no me acuerdo. O sábado, no me acuerdo que se subió ya el aula virtual. Así que tienen que tener la mano. Igual, esa tabla, ¿saben qué? Las primeras 2 o 3 veces nomás vamos a necesitar, después ya uno se va a acordar de las derivadas. Eso, no sé qué menos 4x, che, porque acordate que yo cuando comparto la pantalla yo pierdo el chat. Pero, no sé, a ver, déjame ver, porque ahí Enzo me dijo que me parece que me equivoqué en algo. Puede ser que me equivoqué. No, más acá, esto, Enzo, yo supongo que esto, ¿sabe por qué? Mira, porque el menos de afuera, con el menos del 2 es positivo, y positivo por positivo es positivo. Fíjate ahí. ¿Sí? Si por ahí no están tan seguros, no se sienten tan seguros de hacer esos cálculos de signo, agregan un paso más al desarrollo y se aseguran lo que hacen. O sea, yo no quiere decir que ustedes tienen que hacer así como yo, literalmente, como yo le mostré. No. Si ustedes necesitan más pasos, agreguen lo que crean necesario, con tal de estar seguros en lo que hacen. Siempre. Eso no sé si te respondí o no ahí con respecto a lo que vos me dijiste. Bueno, ahora si me voy de acá ya pierdo el chat de nuevo. Bueno, me fui. Bien. Acá hay también otros ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo se puede presentar. Fíjense que me dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. La recta tangente es la que yo le mostré a ustedes. Y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, ¿verdad? En el punto en particular. Pero en este caso la función es un cociente de dos funciones. O sea que al derivar voy a tener que aplicar la regla del cociente. Pero fíjense cómo ahora vamos sumando, vamos adicionando, ¿no es cierto?, teoremas en función de que se van apareciendo, ¿no es cierto? Eso. Y fíjense que el ejemplo 6, chicos, hay un montón de funciones acá. Hay un montón de formas, digamos, para que nosotros lo podamos reescribir. Fíjense que el ejemplo D, uno lo puede pensar como un cociente de funciones. O solamente lo podemos pasar a x a la menos 2 y lo derivamos como una constante por x a la n. O sea que eso ya va a depender del puño de cada uno. Yo lo puedo hacer de una manera, otro lo puede hacer de otra manera. El ejercicio C, así a simple vista, yo digo, mira, un cociente de funciones. Pero pará, ¿qué pasa si yo aplico, saco el menos 3 séptimos como constante y a la x la distribuyo en esta suma que tengo acá? Fíjense que se me transforma en la derivada de ¿quién? De una función polinómica, o sea que es mucho más fácil. Pues eso va a depender, bueno, pues, y yo cómo doy cuenta, estudiando. ¿Cómo se van a dar cuenta? Estando encima. ¿Cómo se van a dar cuenta? Agarrando un ejercicio y preguntándose, che, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? Esa es la forma. Porque en ningún libro te van a decir, mira, la forma más fácil de hacer, no. Cada uno va a encontrar su forma. Lo interesante es que cada uno lo puede hacer de muchas maneras, de muchísimas maneras. Ahora, si encontramos una forma más fácil o no, o más rápida, eso ya depende de cada uno y uno se va a dar cuenta en función de la cantidad de horas que dedique a estudiar estas cosas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto, el teorema 2.9, lo que me dice, chicos, es la derivada de las siguientes funciones trigonométricas. Vieron que hoy nosotros vimos la función seno y la función coseno. Acá están las demás. Y están las pruebas. Yo con que nosotros sepamos la del seno, que yo les mostré hoy, y la del coseno, que les dije cómo tienen que hacer, porque hay que buscar la identidad. Fíjense, esta es la que hay que buscar. Miren, coseno de una suma. Coseno de suma. Miren, uno busca acá y hay millones de tablas, digamos, de estas cosas. Hay un montón de tablas ahí. Miren acá, por ejemplo. Miren, acá está el seno de una suma, que es lo que ocupamos hoy. Acá estaría el coseno de alfa más beta, ese es el que tienen que buscar ustedes.
O sea que el coseno de, de cada uno de los ángulos menos el seno de cada uno de los ángulos. Bueno, y esa es la que tenemos que ocupar nosotros, esa identidad trigonométrica, para poder demostrar la derivada de la función coseno. El procedimiento es exactamente el mismo que hicimos para el del seno. Por eso el libro ya no lo propone. Y por eso yo quiero que ustedes lo traten de escribirlo. Igual, en los libros están. Pero traten por ahí, no estén toda una semana tratando de escribir y no les sale. Si prueben una vez y no se dan cuenta, prueban otra vez y no se dan cuenta, y bueno, recurran a algún libro. Pero traten de ustedes de enfrentarse con el problema, ¿no? Bien, y bueno, de estas ya no hace falta porque se basan en las del seno y en las del coseno, todas estas que están acá, ¿verdad? Porque recuérdense que yo les había hecho a ustedes un gráfico que las 6 funciones trigonométricas, desde la tangente en adelante, podemos escribir todo en función del seno y del coseno. Entonces, si yo ya sé la derivada del seno, yo ya sé la derivada del coseno, yo sé que la tangente es el seno sobre el coseno, yo sé que la derivada del cociente tiene la forma que recién vimos. Entonces, fíjense que todo se puede reducir a esto. Todo se puede reducir. Así que eso ya es más algebraico que otra cosa. Bueno, y acá, bueno, les vuelvo a repetir, miren la cantidad de ejemplos que tiene acá para ir haciendo. Un montón de ejemplos tiene. Ejemplo, fíjense que acá le da de una forma, le da de otra forma. O sea, el libro le propone también alternativas de resolución, lo cual es interesante, digamos. Es interesante. Bueno, y por último, lo que vamos a ver nosotros hasta hoy, hasta la clase de hoy, son las derivadas de orden superior. ¿Qué quiere decir derivadas de orden superior? Acuérdense que cuando nosotros decimos la derivada de una función en un punto, así, literalmente, como nosotros estuvimos hablando hasta el día de hoy, es la derivada de primer orden. Las derivadas se hablan respecto de un orden. Fíjense que acá, por ejemplo, nosotros tenemos una función s de t, que desde el punto de vista de la física, por ejemplo, la función posición nosotros lo podemos llamar el espacio en función del tiempo. La variable independiente es el tiempo. Cuando se deriva la función de posición, nosotros encontramos la velocidad de ese objeto. Fíjense que acá dice que la velocidad es la derivada de la posición. Pero en este caso es la derivada de primer orden. Y cuando nosotros derivamos la velocidad, encontramos la aceleración. ¿Y qué sería eso? Derivar la función posición 2 veces. O sea que derivé hasta el orden 2. ¿Entienden o no? Y si yo derivo la segunda derivada, obtengo la derivada de orden 3. Y la derivada de orden 4, y de orden 5, y de orden 6. Hasta el momento nosotros hablamos solamente de derivada de orden 1 o de primer orden. ¿Está bien? Pero si yo derivo la derivada, obtengo la derivada de segundo orden. Si derivo la derivada de la derivada, obtengo la derivada de tercer orden, y así puedo estar toda la vida en función de las características de la función, ¿verdad? Fíjense lo que me nos dice acá. Que la derivada, la segunda derivada, o la derivada de orden 2 también, ¿no es cierto? Así estaría matemáticamente bien dicho, la derivada de orden 2, es un ejemplo de derivada de orden superior. Nosotros vamos a hablar de orden superior, o generalmente se habla de orden superior cuando excedemos el orden 1, ¿entienden? Excedemos el primer orden. Se puede definir la derivada de cualquier orden entero positivo. En realidad lo que podemos decir es, se puede definir derivada de cualquier orden entero de orden natural, ¿está bien? Porque el primero es la de primero, después sigue el 2, segundo orden, tercer orden, cuarto, bla, bla, bla. Por ejemplo, acá dice la tercera derivada, en realidad sería la derivada de orden 3, ahí estaría bien dicho. La derivada de orden 3, fíjense que si ustedes agarran el Rabuffetti, por ejemplo, habla de órdenes. Si agarran el Noriega, habla de órdenes. Si agarran el Spivak, por ejemplo, habla de órdenes también, ¿sí? Entonces, la derivada de tercer orden es la derivada de la función de la derivada de segundo orden. Y así ya está. Si yo derivo la de tercer orden, obtengo la de cuarto orden y así sucesivamente. Y esta es la notación, chicos, de las derivadas de orden superior. Fíjense que la derivada de primer orden es este primer renglón que tenemos acá, que es lo que nosotros vimos anteriormente. Si la función es i f de x, es y', o f' de x. O la derivada respecto de x de la función y. O la derivada respecto de x de la función f. Esta notación se utiliza, como yo les dije, esta última columna, más cuando se habla de derivada direccional. Ahí se utiliza esa. Pero nosotros en este curso no vamos a ver eso. Aunque vamos a ver cosas de 2 variables, pero no de derivada direccional no vamos a ver. Y cuando hablamos de la derivada de segundo orden, yo le ponía una comillita, ahora le pongo 2. O a f le ponía una comillita, ahora le pongo 2. Acá va a cambiar. Acá va a cambiar. Porque esto, miren, el cuadrado
en el numerador está en el símbolo de D, de derivada, de diferencial, en realidad va a ser, pero no llegamos todavía a eso, ¿sabes? Y en el denominador, ¿quién va a tener el 2? La x. Esto se lee la derivada de orden 2 respecto de x dos veces de la función y. Así se lee esto. La derivada de segundo orden respecto a la variable x dos veces de la función y. Si nos vamos acá al lado, se lee lo mismo. La derivada de segundo orden respecto a la variable x dos veces de la función f. ¿Entienden o no? Así se va a leer esto. Cuando estamos en la de tercero va a pasar lo mismo, cuarto va a pasar lo mismo, y ahora tengo que prestar atención a algo, chicos, miren. Comilla, doble comilla, triple comilla en las dos primeras columnas. Pero acá ya aparece un 4 entre paréntesis. No es lo mismo, chicos, decir i a la cuarta que i y que el 4 está entre paréntesis. Cuando yo pongo i a la cuarta así, pelado literalmente, estoy hablando de una potencia cuarta de una función i. Ahora, cuando allá arriba yo tengo el 4 entre paréntesis, el paréntesis me está diciendo que estoy hablando de orden de derivación, ¿entienden? Por lo mismo acá, miren, f a la cuarta entre paréntesis de x. Si yo tengo f de x y le voy a la cuarta, sí, sin paréntesis, me está hablando de una potencia número 4 de esa función. Ahora, como yo lo estoy viendo acá, que es el 4 entre paréntesis, me está diciendo orden de derivación. Que les quede claro eso, por favor. Y fíjense acá al lado, es la derivada de orden 4 respecto a la variable independiente x 4 veces de la función y o de la función f. Y así sucesivamente, chicos. Podemos seguir hablando como es un orden natural, 5, 6, 7, bla, 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 ¿no es cierto? Hasta el orden que a ustedes se les ocurra, digamos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hablar nosotros de la derivada de orden superior. Y bueno, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Pero este es un ejemplo de aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Que generalmente en las cuestiones físicas, digamos, esto cae como anillo al dedo. Pero matemáticamente, porque después nosotros lo podemos ver con un ejemplo físico o químico o lo que se les ocurra a ustedes. Pero primero tenemos que saber la matemática que está involucrada acá atrás, ¿verdad? Y fíjense que es bastante sencillo, digamos, ¿no es cierto? Hacer el trabajo para hacer el trabajo matemático respecto de las derivadas. Después las interpretaciones son también, algunas son fantásticas, digamos, sí que. Pero fíjense, acá me dan una situación, ¿no es cierto?, de que la Luna carece de atmósfera, que un objeto que cae en ella no encuentra resistencia al aire. O sea, quiere decir que en la Luna pesamos menos que acá, por ejemplo, ¿viste? Si acá pesamos 80, ya pesamos 50, qué sé yo. O sea, ese tipo. Y entonces, cuando yo digo acá, mira, mi función posición se llama menos 0,81, que esta es la aceleración de la gravedad, por t al cuadrado más 2. Si yo quiero encontrar la derivada de primer orden, que sería la velocidad, o sea, que sería la velocidad respecto al tiempo, que es igual a la derivada. Esto no tienen que saber ustedes, que la derivada de la posición es de la velocidad. Por eso yo le escribo, pero además le estoy escribiendo la notación de derivada. ¿Qué sería esto? Fíjense, el menos 0,81 queda como constante. Porque tipo de derivar así, queda como constante. O sea, que menos 0,81 como constante. Y derivo t al cuadrado, que es 2t. La derivada del 2 es 0, porque es una constante. O sea que esto en definitiva, ¿qué me quedó? Menos 1,62 por t. Ahora, si yo quiero hallar la aceleración, la aceleración es la derivada de la velocidad, pero es la derivada segunda o de segundo orden de la función posición. O sea, fíjense la cantidad de relaciones que yo encuentro acá. La función, la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden. ¿Y esto qué es? Menos 1,62 nomás. ¿Por qué? Porque es la constante, que es menos 1,62, por la derivada de t respecto de t. Pues en este caso mi variable independiente es t. Y me queda eso. O sea que la aceleración del objeto es 1,62. Bueno, vamos a suponer metro por segundo al cuadrado, kilómetro por hora al cuadrado, qué sé yo. Cosas de ese tipo. Pero acá vemos un ejemplo bastante clarito, ¿no es cierto?, de cómo se utiliza la derivada de orden superior hasta el orden 2 en un ejercicio, ¿no es cierto?, de aplicación, donde el S de t es la posición, su derivada es la velocidad y su derivada de orden 2 es la aceleración del objeto. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí. ¿por qué en la derivada en el libro no se le pone entre paréntesis el número de orden, digamos? Porque generalmente la primera vos le ponés entre una comillita, la segunda 2 comillitas, ¿entendés?
la tercera 3 comillitas. Y en realidad, escuchá, Lautaro, cuando hablas de la derivada de primer orden, ponele si querés la comillita. Vos en el segundo orden le podés poner las 2 comillitas o le podés poner el 2 entre paréntesis, está bien, ¿entendés? Si es tercer orden, le podés poner las 3 comillitas o ponerle el 3 arriba entre paréntesis, está bien, es lo mismo. Generalmente uno o utiliza nomás la comillita porque es lo que, qué sé yo, como nos enseñan o lo tradicional. Pero si vos querés poner la función y arriba le ponés el 1 entre comillas, también me está dando la información de que estamos hablando de la derivada de primer orden, ¿entendés? Claro, no, me refería, no sé si pueden mostrar de nuevo el libro, entonces le muestro Sí. dónde... Sí, bancame un chiquitín, que se me tildó un poquito acá. Para que está, se me chispoteó acá la compu, para. Sí, no pasa nada. Ahí está, para. ¿A dónde? ¿Ahí? Ahí no estoy viendo todavía, ahí se ve. En la parte donde está la D, digamos, más arriba, ahí donde está la D de que significa Sí. la derivada, digamos, porque en ese caso, por ejemplo, nos aclara que es... No, porque en ese caso, a ver, sí, a ver, en la notación, esa notación es una notación de diferencial, que yo no te puedo decir todo eso, bueno, vimos el diferencial, pero como notación es verdad. Cuando vos decís la derivada respecto de x de la función y, por ejemplo, ¿entendés o no? Pero si vos esto querés elevar una potencia, sería de esta forma elevar a la potencia. Esto no es lo mismo que si yo quiero elevar a la potencia, esta notación derivada sería así. Esto estaría mal, ¿entendés o no? Por eso acá no hay forma de que yo me equivoque. ¿Entendés o no? Si yo quiero hablar de potencia, es de esta forma. Y si quiero hablar de derivada, de esta forma. No hay chance de que yo meta la pata respecto a el uso de las notaciones. En cambio, si yo quiero hablar acá, por ejemplo, de una derivada de orden 2, esto no es lo mismo que esto. ¿Entendés o no? No es lo mismo. Si yo pongo de esta manera, es la potencia 2 de la función. Y si pongo de esta manera, es el orden de derivación 2. ¿Entendés o no? Acá sí puede haber una confusión, pero allá arriba no, porque en esta escritura de cociente es la derivada respecto de t o de x o lo que quieran, de la función, vamos a suponer. Pero si yo quiero hablar de órdenes superiores, esto es 2 y tiene que ir, el 2 que aparece acá tiene que venir de acá, o el 3 acá y el 3 acá, van de la mano, ¿entendés? Esa es la... Entiendo, sí, justamente era mi pregunta si no se podía confundir con potencia, ¿no? Pero ahí Claro, no, en este caso no, cuando utilizamos esa otra notación no, ahí no vamos a caer, digamos, en esa confusión. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, chicos, nos vemos entonces, cualquier cosita. Profe, yo tenía una pregunta antes de que corte. ¿Sí? Le quería preguntar si, porque a mí no me aparecía, no sé si yo tengo mal problema con la página o algo, si usted pudo subir las clases anteriores. No, pues estuve sin compu todavía. No, porque pues, por ahí era el problema que estaba teniendo yo. No, yo estuve sin compu todavía, por eso yo le dije en el grupo el sábado, creo que les dije. Disculpe, entonces no vi nomás, entonces disculpe. No pasa nada. Yo ahora actualizo todas las clases. Hasta luego, profe. Dale, chicos, buena semana. Un abrazo. Hasta luego, profe.